Bienvenidos a México, país que pretende realizar amplias reformas para aprovechar toda su potencialidad. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, especialmente el canal C7. Permítame que le presente de inmediato a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Trini Rodríguez, quien es periodista del canal 7 de Guadalajara, Jalisco, y una persona muy conocida en Guadalajara. Gracias por venir. A ti, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros Pablo Ayala, quien es investigador y catedrático del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Gracias, Pablo. Y nos acompaña también Daniel Taborda, quien es un periodista conocidísimo aquí en Guadalajara, académico en periodismo de interpretación. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Juan Manuel Venegas, quien es director del diario La Jornada, un importante diario mexicano aquí en Jalisco. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. México está empeñado en realizar reformas que sin duda alguna han acaparado la atención del mundo. ¿Cuán importantes son estas reformas, Trini, para los mexicanos? Bueno, sin duda, hablando desde que hace ya tiempo México está como acostumbrado a presentar en diferentes administraciones, diferentes partidos, ciertos deseos por impulsar la economía de México. Hablamos de una tercera generación de reformas estructurales, las primeras en administraciones pasadas, donde lo que querían era sanar las cuentas, las finanzas de nuestro país, y ahora pareciera que se trata de vender un país con finanzas sanas, pero también con toda la posibilidad de venir y de invertir a todos aquellos que desde el extranjero puedan ver a nuestro país como una oportunidad. Así que pudiera verse esta tercera generación de reformas estructurales para nuestro país como una ventana precisamente al extranjero, más, diría yo, que una oportunidad para pues hablar de un desarrollo interno, ¿no? El presidente de México, Peña Nieto, ha dicho que México quiere dar gigantes pasos para hacer ajustes estructurales y atender los desafíos del nuevo siglo. ¿Cuáles son esos desafíos, profesor? Creo que los desafíos pues van muy a tono en función de las distintas reformas que ha propuesto. Creo que esta miscelánea de reformas pues habla de la cantidad de problemas, de situaciones y de cuestiones que hay que resolver en el país. Yo creo que hay dos que desde mi punto de vista son muy importantes. Una es la reforma educativa y otra es la reforma energética, ya que de ellas se desprende pues una serie de cambios que van, digamos, al corazón de gran parte de los problemas que tenemos en el país. Estas reformas, según el gobierno actual, son de tal trascendencia que poco menos el mundo va a girar a partir de la concreción de estas reformas en torno a México. Y de hecho, como el mundo está mirando hoy a este país, pareciera ser que el interés es enorme. Vale decir, México, Daniel, es un país con un potencial gigantesco por un lado, por otro lado con una población trabajadora, con capacidad, pero al mismo tiempo es un país con muchas dificultades. ¿Cómo se van a abrir paso estas reformas, a tu juicio? Mira, yo creo que es difícil realizar un pronóstico, porque hasta ahora, más allá del debate legislativo, más allá de la aprobación de un paquete de leyes que genera alguna expectativa, creo que es muy difícil pronosticar qué puede llegar a pasar con el gobierno de Peña Nieto. Si queremos ver hacia el futuro, creo que tenemos que mirar hacia atrás, creo que tenemos que mirar hacia la realidad latinoamericana de los años 90, y ahí creo que podemos encontrar algunas claves de lo que puede pasar en México. México no está ajeno al contexto latinoamericano. México no está ajeno al contexto latinoamericano, pero ¿qué es entonces específico de México en estas reformas que se quieren llevar adelante? ¿Es el hecho de que México tiene más capacidad, por ejemplo, que un país centroamericano, evidentemente, que muchos otros países de América Latina? ¿O es que hay una decisión política, hay una voluntad política para que estas reformas se concreten? Mira, Gonzalo, yo creo que es lo deseable para los más de 100 millones de mexicanos, que independientemente de la
parte política, la parte del debate político, la parte de atención al mercado internacional y a las exigencias incluso del mercado internacional. Creo que lo deseable es que hoy por hoy esas reformas impacten en lo social. Yo creo que hoy los más de 100 millones de mexicanos, todos, estamos esperando que hoy sí estas reformas, estas históricas reformas, signifiquen mayor bienestar para nosotros, mayor bienestar para la población, que nos haga cambiar y que dé de veras un golpe de timón la historia de este país y que podamos aprovechar toda esta riqueza que tenemos, riqueza natural, riqueza en lo energético, riqueza en los seres humanos, somos un país muy rico, tenemos todo, entonces creo que lo deseable para el país sería esto, ¿no? México tiene, sin embargo, un 52% de la población que vive en la pobreza. Este es un lastre enorme para cualquier país, pero sobre todo para México, porque la pobreza impide el desarrollo. Es uno de los factores comprobados de que en la medida en que se mantenga, impide el desarrollo. ¿Existe esperanza en los pobres de este país que estas reformas les llevarán al bienestar o es todo lo contrario? Creo que está muy dividido. Creo que en la teoría, en la cátedra, podemos observar iniciativas con un propósito de traer inversiones fuertes. De hecho, ya en Davos se anunciaron más de 7,000 millones de dólares en inversión y a la región de Jalisco, precisamente en Ocotlán, nos va a tocar una cantidad muy importante con una empresa cafetera y de productos de alimentos para bebés, etcétera. Eso puede llamar, por supuesto, la atención de la clase obrera, que sin duda tendrá fuentes de empleo, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál reforma es la que nos va a traer al mexicano no solamente la oportunidad de emplearme, sino la oportunidad de ser yo un empresario, un emprendedor, estas formas que me den a mí la oportunidad? Hay reformas que no tienen contenta a la población, como pudo haber sido la fiscal, donde se nos ha tratado como un país de primer mundo, hablando de una tecnología impresionante de el conteo pues de la situación fiscal de cada uno de los contribuyentes, donde ahora todo el mundo tiene que tener el acceso a las páginas del SAT a través de computadoras, todo tiene que ser electrónico, la facturación. Pareciera pues que en alguna parte de estas reformas no están dirigidas a ese 52% que tú mencionabas, que es población en una extrema pobreza. El número de reformas, la intensidad de las reformas que se quieran realizar es tan grande que uno piensa que es una tarea prácticamente imposible. En todo caso, dentro de esas reformas, una es vital, que es la reforma energética. ¿Por qué esta es la madre de todas las reformas? ¿Qué historia hay detrás y qué historia puede haber de cara al futuro? Bueno, es quizá una de las reformas más complejas de las que hemos sido testigos en todo este paquete que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto. Y es de las complejas porque al interior de Pemex pues está uno de los sindicatos más viciados, más aguerridos. Yo creo que contienen pues una buena muestra de todo lo malo que puede generar un sindicato, pero también de todo lo bueno que puede generar un sindicato. A eso debemos de agregar que Pemex siempre ha sido, pues, ¿por qué no decirlo de este modo?, la caja chica de nuestro país. De Pemex hemos financiado enorme cantidad de secretarías, de proyectos, de campañas políticas, y todavía no lo hemos podido acabar. Eso no solamente habla de grandes reservas de petróleo, sino de un país que es noble, pero que yo creo que necesita con urgencia una cirugía a corazón abierto en otras áreas fundamentales, como por ejemplo son una verdadera reforma para la creación de empleo. Es decir, que esta reforma madre, por llamarla de alguna manera, de Pemex, pueda repercutir de manera positiva en otras áreas, generando empleo, generando buenos trabajadores, o sea, bien educados, saludables, y es una concatenación de reformas derivadas de esta. Pero esto significa que tiene que haber también un consenso político muy grande. De hecho, se firmó un consenso entre los partidos políticos mexicanos para llevar adelante
adelante cambio, para llevar adelante reforma. ¿Existe ese consenso en la población? ¿Existe ese consenso, Daniel, entre los mexicanos? Yo no creo que existe ese consenso. Creo que es el Pacto por México al que te refieres. El Pacto por México pasa a ser un acuerdo de cúpulas. Como bien recién apuntaba Juan Manuel, se necesita con urgencia en el país una reforma política de fondo. Hoy cualquier presidente en este contexto gobierna con una tercera parte de los votos. Entonces creo que en la medida que no haya una amplia mayoría que apoye las decisiones de ese presidente, creo que carece de alguna forma de legitimidad social. ¿Cómo se expresa esa división hoy día en el Parlamento? ¿Y cómo participan de esa división los partidos que precisamente firmaron el pacto? Yo creo que los partidos políticos están divididos por tres, o sea, todo lo que hagan más o menos le corresponde a una tercera parte de la cuota social, hay un grado de adhesión que equivaldría a una tercera parte de los que votan. Por lo tanto, yo realmente creo que una gestión como la que puede llevar adelante Peña Nieto, en este momento, justamente por la ausencia de una reforma política de fondo, creo que de alguna forma no estaría validada en un 100%. Creo que no hay una validez, como sucede en otros países, en donde para ser presidente se necesita de una diferencia del 10% con respecto al segundo o pasar el piso del 50%. Un mandato de presidente de 6 años, en una época que es de inmediatez en las comunicaciones, me parece un siglo, me parece una enormidad de tiempo. Hay proyectos que se han desarrollado para hacer transformaciones en la historia del mundo. Unos han sido revoluciones, unos han sido cambios utilizando la estructura del Estado como motor en lo que fueron todo el desarrollo de las economías socialistas del pasado. Está por otro lado las políticas de choque aplicadas por las dictaduras en América Latina, que sí consiguieron hacer transformaciones, sí consiguieron hacer reforma fiscal, hacer expropiaciones, etcétera, pero sobre la base de eliminar a los partidos políticos, de meter a la gente presa, de la tortura y de largos años de mantenimiento de dictaduras brutales. Aquí se quiere hacer de forma democrática, Juan Manuel. ¿No es demasiado ilusorio creer que esto va a resultar? ¿Así de fácil será? Más que ilusorio, más que utópico, creo yo que los gobernantes, los partidos políticos de México se deben de estar dando cuenta, yo creo que ya se dieron cuenta, de que hay una olla de presión social que tienen que atender. Y yo creo que lo tienen que atender. Hoy es el momento de atenderlo sin violencia. Hoy es el momento de atenderlo a lo mejor sí a través de pactos políticos, de acuerdos, con la participación de la gente. Yo creo que si no se dan cuenta de esto, creo que sí puede haber riesgo de que efectivamente sea ilusorio y que se vuelva utópico la posibilidad de hacerlo en orden y hacerlo de manera democrática y de manera con el diálogo, pues, ¿no? De una manera civilizada. Creo que si no, podemos llegar a estallidos sociales que a nadie nos va a gustar y a nadie conviene. En este caso, no le conviene absolutamente a nadie, ni vecinos, ni por supuesto a nosotros aquí adentro. Entonces, creo que es momento de atender esa parte y yo quiero ser optimista de que en esa clase política gobernante hoy hay esa idea y hay ese convencimiento. Independientemente de los cálculos que haga cada dirigente, cada dirigencia partidista en estos acuerdos y estos pactos, ¿no? Sí está optimista el Banco Interamericano de Desarrollo, que como sabemos cada vez que se trata de levantar algunos proyectos que significan movimientos de dineros y de capitales, es el primero en saludar a ese tipo de iniciativas. Y dice que la reforma, especialmente la reforma energética y la reforma fiscal, permitirá al gobierno de México recaudar ingresos para realizar más inversiones incluso, y esto ha desatado el interés de muchas personas que quieren invertir en México. Pero esta promesa de inversión, ¿es garantía, Trini, de que todo va a ir bien? O a lo mejor nos estamos encandilando con una posibilidad que va a ser difícil de concretar. El maestro decía que hay que ver la historia. Cuando Carlos Salinas de Gortari, anterior presidente, bueno, 2, 3 administraciones ya atrás, hacía también estas reformas muy modernas para la economía,
se le olvidó mirar hacia adentro, se le olvidó mirar al campo, se le olvidó mirar a la industria local. Entonces, si la pregunta es si ahora, con una misma escuela que no hay que olvidar, la pregunta sería si ahora se está volteando a ver a la economía interna o está nuevamente apostando a esas inversiones que al fin de cuentas siguen creando estos monopolios y la venta, por ejemplo, de los bancos en aquel entonces, donde nuevamente la riqueza se concentra en unos cuantos y la pobreza de nuestro país se sigue ampliando. Por eso al principio yo decía, ojalá funcionara también a favor de estas mayorías mexicanas sumidas en la pobreza y no solamente en aquellos grandes consorcios donde no se vea reflejado esas ganancias y esas inversiones al resto de la población. Si tener una elevación en el número de empleos al año, si tener un pago mejor en el salario del mexicano, ese es un gran logro, creo que nos queda debiendo la reforma de Peña Nieto. Lo que se requiere es de tener un país en estas circunstancias, elevarlo a uno como primera potencia ya a nivel mundial, no solamente Latinoamérica. Y creo que ese es el escalón que pasando cada una de las reformas y estas propuestas sigue frenando pues a nuestro país para verlo como un gran país en materia económica. México es, entre tanto, una nación con una economía capitalista desarrollada, pero una economía capitalista que hasta ahora ha generado más pobreza que riqueza para la mayoría de la población. Ha generado mucha riqueza, evidentemente. ¿Cuáles son, Pablo, las ventajas de esta reforma, por un lado, pero cuáles serían las desventajas si esas reformas no se llegan a concretar? En la cumbre de Davos, que se celebró hace poco tiempo, se alentaba a que los países que estamos en vías de desarrollo, los latinoamericanos y en particular México, todavía tuvieran un poco más de disciplina fiscal. Es decir, de nuevo la receta del consenso de Washington para frenar la inflación, y frenar la inflación implica que va a haber poco circulante y por lo tanto poco bolsillo en el bolsillo de los ciudadanos. Me cuesta trabajo a mí pensar que en un país, tú lo decías al inicio, con 54% de la población en pobreza, claro, si hacemos una medición de pobreza integrada, los números nos dan más. Y todavía a eso habría que sumar que hay una clase media que es vulnerable, que en cualquier momento nos cae a lo que el expresidente Fox decía, la clase pobre alta. Pero eso era un eufemismo nada más para decir, bueno, la clase media se ha achatado. Así es. Entonces, me cuesta trabajo a mí pensar que el optimismo con que Enrique Peña Nieto cuenta la historia en Davos, pues vaya a traernos buenos réditos, porque estamos atrapados en un círculo vicioso. La inversión extranjera no se da tan fácil en un contexto donde no hay gran seguridad, por un lado financiera, pero por otro lado seguridad física. Me refiero al narcotráfico y me refiero pues a los males sociales que desata esta gran cantidad de pobres que tenemos. Hablábamos de la viga maestra de las reformas, Pemex, Petróleos Mexicanos, la reforma energética, pero en el fondo la reforma se traduce en la posibilidad de que grandes compañías extranjeras aprovechen esta riqueza de México, que antes se exportaba de forma nacional, ahora será de forma mixta con capital extranjero. ¿Cómo toca eso el orgullo de los mexicanos, Daniel? Me quedo un poco con la frase que dijo recién la colega Trini. Trini hizo referencia, y yo creo que es un elemento muy importante en este análisis que estamos haciendo, la gestión de Carlos Salinas. La gestión de Carlos Salinas en su momento no fue más que un árbol dentro de un bosque en donde coexistieron otros personajes como Carlos Andrés Pérez en Venezuela, como Fernando Collor de Mello en Brasil, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Carlos Saúl Menem en Argentina, ¿no? O sea, fueron un árbol, o sea, fueron algo sistémico, y en ese entonces se generó algo que se dio por conocer el desguace del Estado, o sea, en donde el Estado quedó reducido a su mínima expresión con la fantasía, con la ilusión, con la promesa de los medios de comunicación que
lo privado era sinónimo de eficiente y lo público era sinónimo de ineficiente, por lo tanto había que desguazar el Estado. Y el pronóstico sería, el futuro no es más que una sumatoria de causa y consecuencia, sumatoria de causa y consecuencia permanente. Si la sumatoria de causa y efecto de los años 89, 93 en Sudamérica, con Carlos Salinas como elemento fundamental, hoy ese Carlos Salinas en México es Enrique Peña Nieto. Es el mismo puente. No tenemos que descuidar de qué árbol viene Enrique Peña Nieto y no tenemos que ver en qué concierto hizo su gestión en su momento Carlos Salinas. Y creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas que hoy no la tenemos porque es de promesa, porque es ya van a ver que todo va a andar mejor, ya va a ver que va a haber mejor empleo, ya va a ver que México va a ser potencia, ya van a ver, no lo sabemos. Sí sabemos lo que hizo Carlos Salinas y sus otros arbolitos del momento. Que están en el gobierno actual. Muchos, exacto. O sea, Peña Nieto no es más que una derivación de Carlos Salinas. En ese contexto es que se da esta reforma, es la continuidad del TLC. No hay que perder de vista eso, ¿no? Tratado de Libre Comercio de claro, Estados Unidos. O sea, digo, para entender el proceso que estamos viviendo, creo que no hay que perder de vista de dónde venimos y qué pasó en los años 90 en un bosque que se llamaba América Latina. Y además hay que tener en cuenta algo que a mí me llama por lo menos la atención, y es que se piensa en el éxito de las reformas que se anuncian sobre la base de una enorme inversión extranjera. O sea, la clave sería la inversión extranjera. Pero nadie se pregunta si esta inversión extranjera puede que en algún momento no llegue, puesto que la economía mundial no está pasando por el mejor momento y los capitales que se mueven para operar en estas condiciones son generalmente capitales que vienen a especular más que a producir. ¿No se observa, Pablo, este problema como algo interesante de analizar, por lo menos? Es uno de los grandes pendientes que quedan para ver si se cristalizan las reformas que están, bueno, que ahora se están discutiendo y a las que hay que todavía agregar en términos de reformas, digo, de leyes secundarias. Me quedaba pensando acerca de este asunto que comentabas del bosque. Claro, el reflejo de los problemas sociales que tenemos hoy, yo creo que es el producto de una política neoliberal que todavía no hemos podido manejar. Si la receta, de nuevo, es neoliberal, creo que los grandes males sociales que tenemos pues no se van a poder resolver tal como lo espera la ciudadanía, que está muy ávida de soluciones concretas y que impactan el día a día. La inequidad que prevalece yo creo que no va a mejorar en manos de la iniciativa privada. Por el contrario, los capitales extranjeros pues vienen conformados por empresas que van a llevar ese recurso a sus países de origen, porque no están los candados correspondientes todavía en las reformas para asegurarnos de que gran parte de esa riqueza se va a quedar acá. Pensemos, por ejemplo, que no tenemos el mismo proceso que tuvo Japón o que tuvo Corea, que no fueron colonias, que fueron países que pudieron poner a un lado las fórmulas neoliberales y practicar su propio modelo económico. Eso no lo tenemos como país y debemos de asegurarnos que nos funciona. Se dice que, lo dice oficialmente el gobierno, que los primeros proyectos, especialmente en el sector energético con inversión privada, se pondrán en marcha ya a fines del presente año. ¿Tan avanzada está la reforma o están las autoridades más interesadas en crear la sensación de que esto marcha rápido y bien? Pues yo creo que ya empezó, no va a ser un año. Bueno, acaban de firmar con una empresa petrolera rusa ya un intercambio en el manejo de la búsqueda y explotación del petróleo. No entiendo yo esta parte del discurso donde dice que legalmente
el intercambio comercial se tiene que dar hasta después de 2 años de promulgada la ley. Sin embargo, ya se están haciendo estos convenios. No sé si comenzar a perforar o comenzar a buscar vendría al término del 2015, pero ya con una serie de contratos firmados, establecidos, cálculos, sobre todo, donde la empresa ya esté visualizando desde antes, y lo tienen que estar haciendo, supongo, cuánto van a invertir. Parece que está entre el 40 y el 60% de la búsqueda, por ejemplo, y cuánto van a perder en caso de que no se encuentre, que puede variar entre el 40 y el 60% de ganancia o pérdida según sea el caso. Entonces, no creo que ni sea para finales de año ni para el 2015. Creo que en la realidad el comercio del petróleo se ha dado desde años atrás, solamente que ahora se legaliza. Pero todos sabemos que hay espacios donde se vende, compra-vende este combustible, como pudiera ser la gasolina, donde hay participación del extranjero, ¿no? Se está poniendo en marcha una reforma a los petróleos mexicanos, ha habido una reforma constitucional en esa dirección, y se pretende crear el régimen, cambiar el régimen corporativo de los petróleos mexicanos. ¿Qué vendrá después de todo eso? Porque ya lo anticipabas, que no es fácil trabajar con los sindicatos del petróleo mexicano, pero por otra parte ahora se trata también de hacer la empresa mucho más productiva. ¿Basta con la inversión extranjera para que una empresa se convierta en productiva? Una de las características que van a tener estas inversiones en el sector petrolero en México tiene que ver con la innovación tecnológica, tiene que ver, o sea, necesariamente, como recién apuntaba el maestro, este anuncio de Peña Nieto en Davos hace poco inserta a México en 114 de 144 índices de competitividad global. No es poca cosa. Los índices de competitividad globales, como ustedes saben, está dividido en 3 grandes segmentos. El segundo gran segmento precisamente es la innovación y el emprendurismo tecnológico. Y eso es clave para entender. Las gasolineras con multimarcas, ya no va a ser un solo logo de Pemex, se va a ver multimarcas de Pemex, o sea, X, Shell, eso, Exxon, la que quieran, van a venir con tecnología. ¿Esto qué significa? Van a suprimir mano de obra. Ahora, como pasa en Europa, como pasa en España, tú vas, pones una moneda, te sirves tu gasolina y sigues viaje. Prácticamente los despachadores de gasolina en México viven de propinas, los sueldos son muy pobres. Por eso que la competencia en las gasolineras hoy pasa por la excelencia en el servicio. Inflar rápidamente la llanta, limpiar rápidamente el vidrio, medir niveles de líquidos, 10, 15, 20 pesos de propina y vámonos, ¿no? Ya no va a existir más eso. Van a existir los automáticos, la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica significa menos mano de obra. Menos mano de obra, o sea, el pronóstico, al menos la pregunta concreta tuya del sector energético, yo creo que por el contrario va a achicar la mano de obra. Es decir, es muy difícil pensar que vaya a haber incursiones en aguas profundas a cuenta de nada. ¿Cómo? ¿A cuenta de nada? Vamos a hacer investigaciones profundas y va hasta donde nos dé el contrato. Estamos hablando de multinacionales. Estamos hablando de multinacionales que ya dieron muestra en la historia de lo que son. Repsol en la Argentina, ¿no? Cristina tuvo que estatizar Repsol. Los cortes, los apagones en Buenos Aires hoy, estos días que han tenido tanta presencia en los medios, se debe justamente a que la energía está administrada por empresas privadas. No, las empresas privadas hicieron una inversión por 10 pesos, ¿ok? Solo que la economía argentina creció en estos últimos años, la demanda de energía es mayor, las industrias demandan más energía y obviamente ellos invirtieron por 10 pesos, no hay más capacidad que por 10 pesos. Entonces son los apagones en los sectores más vulnerables. Yo creo que el pronóstico no es el camino correcto para generar mano de obra. La tecnología no genera mano de obra, al contrario, la disminuye.
si bien es cierto, no queremos ser pesimistas, queremos ser optimistas. Ojalá que resulte este cambio, pero estamos hablando también de otras reformas que no son fáciles. Si esta reforma, la mayor, crea problemas de desempleo, es decir, más pobreza, la laboral no se orienta precisamente a crear más empleo. A largo plazo quizás. Y que estén empatadas. La financiera, la hacendaria, la energética y las telecomunicaciones. Esto lleva a pensar que solucionar el problema de la pobreza, que es, como decíamos al comienzo, un grave problema para el desarrollo, no tiene una solución a corto plazo, sino que quizás a largo plazo y quizás. Bueno, hablábamos hace un rato del capital humano, y hay un problema en el capital humano que sí tenemos y es muy marcado, que es la corrupción, Gonzalo. Entonces, independientemente de pronósticos, independientemente de por dónde viene, hay una urgencia en este país de combatir la corrupción, de cambiar modelos de hacer política, las formas de hacer política, las formas de ejercer las políticas públicas, de ejercer el gobierno. Mira, Gonzalo, yo lo pongo tan sencillo como esto. Sea pública o sea privada la industria petrolera, mientras esté mal administrada, mientras esté para la satisfacción de sindicatos, de partidos políticos, de procesos electorales, y no hay inversión, hombre, caray, no va a servir, sea privado o sea público, sea privado o sea público, vamos a estar en la misma. Si seguimos pagando impuestos, pero no hay carreteras, no hay pavimentación, hay ciudades, capitales en este país que ni siquiera alumbrado público decente tienen. Hay ciudades que son capitales que tienen alumbrado público rústico, siglo XXI. Entonces, si ni en eso estamos viendo que se invierta, entonces todo puede ser público o privado, nos vamos a quedar igual. Entonces, si en esas reformas que estamos esperando, si la reforma energética es capaz de dar ese soporte económico y podemos pensar en un futuro, en los próximos 10 años, 15 años, de que vamos a hacer una reforma educativa que se va a invertir en escuelas, que se va a invertir en capacitación para el trabajo, que se van a crear hospitales, que se van a hacer buenos caminos, aunque los concesiones a la iniciativa privada, por supuesto que estamos hablando de desarrollo. Desde luego. ¿No? Es cierto, o sea... Para eso necesitamos un cambio cultural también, ¿no? Claro, que es mucho más amplio que una reforma, que todas las reformas que hemos, y más difícil. Se necesitan reformas y reformas estructurales en todo el mundo hoy día, en todo tipo de economías. Pero una cosa es cierta, las reformas no dan resultados inmediatos. Estas reformas, por muy bien hechas que estén, dan resultados a muy largo plazo. ¿Qué consecuencias tendrá eso para México? ¿Y no será que estas reformas se pueden volver en contra del objetivo principal de transformar el país para que cambie? Es que pareciera que no hay tiempo ya para seguir experimentando. No podemos estar a la buena de Dios viendo si cada una de esas tendrá el efecto que, por ejemplo, hablando de la reforma educativa, que se me hace pues a la larga, ¿no? Una reforma que deberá surtir efectos a la larga, que está muy dirigida en parámetros internacionales sin observar cuál es la cultura y la necesidad del mexicano. La OCDE es la que da los parámetros y define, y México se alinea ante esas exigencias. ¿Y qué hacen, por ejemplo, los profesores, que aparte hablando de sindicatos, pues viene con una resistencia? ¿Por qué? Porque no se les pregunta qué se necesita, qué se quiere. Viene de esta reforma educativa inmiscuido también una cuestión política, donde no sabemos si el nuevo secretario de Educación, Bartlett, hizo o actuó en contra de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, pareciera que
para poder hacer todo el engranaje completo, tienes que limpiar otros factores que son los que hicieron esta reforma educativa, por ejemplo, y no la necesidad concreta de un profesor al que no se le escuchó o no se le preguntó qué era lo que quería, y que posteriormente en las reformas secundarias tuvieron que hacer modificaciones para poder aplacar un poquito los ánimos del sector educativo. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, aquí en Jalisco hay muchas escuelas que no tienen maestros. ¿Cómo? Si la reforma educativa ya es del año pasado y hasta la fecha tenemos todavía alumnos cursando sus estudios en varios niveles en un solo grupo, o escuelas sin directores, o padres pagando a los profesores para asistir. No se ve claro, repito. Pareciera que las reformas obedecen a otros factores y no al desarrollo de la población, y el ejemplo, uno de esos, es la educativa, que la mejora del nivel en la población, pues yo no sé si así se va a dar algún día, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar? No sé. Uno de los defectos que tienen estas reformas es que no hay participación ciudadana. O sea, generalmente estas reformas vienen desde arriba, en dictadura, con mucha fuerza, con asesinatos, etcétera, y en democracias que no son tan democráticas, simplemente la población se entiende que participa a través de los partidos políticos, pero los partidos políticos tampoco son en su mayoría democráticos, en prácticamente todos los países de América Latina. ¿Cómo con esta estructura podemos pensar que las reformas tienden a más bienestar y a más democracia en América Latina? Yo creo que el problema de México, y yo creo que también lo tienen algunos pueblos latinoamericanos, es que nuestra democracia funciona sin ciudadanos. Dicho brevemente, tenemos una democracia sin ciudadanos. Este sistema de representación nos ha llevado a nosotros a alegar la responsabilidad de un asunto tan serio que es gobernar un pueblo. Y en la realidad los partidos, nuestros congresistas pues están gobernando para sus partidos en el mejor de los casos, y cuando no, para intereses estrictamente particulares. ¿Será que estas reformas de México son una especie de ejemplo que seguirán otros países de América Latina que tienen problemas similares en la región? Por ejemplo, se habla de que estas reformas se verán fortalecidas con la Alianza del Pacífico, que es un proyecto, yo no diría alternativo a un proyecto socialista para la región, pero sí un proyecto que se basa en una mezcla una mezcla que se sostiene en base a grandes capitales nacionales y a grandes capitales internacionales y transnacionales. Si esto tiene un efecto cascada hacia otros países, yo creo que sí. Creo que hay una cuenca conservadora del Pacífico, Estados Unidos, México, Panamá, Perú. Hoy, el Perú de hoy no es el mismo del Perú de ayer. Y Chile, que hay que ver cómo reacciona Bachelet. Yo creo que en términos de macro, Bachelet va a seguir con el TLC. Yo no creo que se salga, tú conoces mejor de esto, ¿no? Pero creo que la cuenca del Pacífico conservadora, creo que es la coyuntura ideal en este momento, el equivalente a la revolución de Irán en su momento, a los movimientos libertarios de Mozambique y Angola. Creo que esta es la coyuntura, creo que esta es la agenda para la región, no es una agenda para México. Pues una agenda para México. Y volviendo sí a este país, llama la atención que los primeros que han dicho, señores, cuidado, que esto no puede avanzar si no aprobamos las reformas secundarias, y concretamente una nueva reforma en el campo laboral. Lo dicen los empresarios mexicanos. Por lo tanto, parece ser que vamos a vivir una confrontación bastante grande política en los próximos años en México, en la medida en que se vaya conociendo más el contenido de la reforma y al mismo tiempo la gente se vaya enterando de cuáles serán las consecuencias de estos cambios. Y yo creo que no es en los próximos años, es en los próximos meses, y va a ser clave para el futuro de las reformas. Ahora que se discuta los detalles de las leyes secundarias. Por supuesto que los empresarios mexicanos también tienen temor y tienen miedo. Yo creo que los empresarios mexicanos no son tontos y saben que pueden ser desplazados y pueden no estar considerados en las grandes transformaciones económicas que está planteando el presidente Peña.
El empresariado mexicano además es un empresariado muy mal educado, es un empresariado muy dado a la complicidad con el gobierno. El empresariado mexicano no es un empresariado independiente del gobierno, está muy acostumbrado a que lo chiquen, ¿no? Entonces, como que no se han sentido chiqueados ni en la reforma fiscal ni en la reforma financiera. Sí, hay un aspecto que no podemos dejar de tocar. Evidentemente el capital internacional y el nacional aprovecha las oportunidades que se le dan, pero hay un problema grave en México también, que es un problema de seguridad. ¿En qué medida el problema de seguridad, Pablo, que tiene este país, el problema de presencia de narcotráfico y ahora últimamente una situación de alzamiento en Michoacán, causa un impacto negativo al país? Bueno, yo quisiera resumir eso de este modo. Gran parte de la desafección ciudadana que hay entre la población se debe justamente a que la gente está preocupada por ver qué va a comer, por ver de qué va a sobrevivir. Y en muchas comunidades de nuestro país, desafortunadamente, las micro, las pequeñas, las medianas empresas están en una grave crisis porque el narcotráfico y algunas redes que controla pues se han venido apoderando de estas empresas. Eso ha sido un duro golpe, no solamente para la integridad y seguridad física, sino sobre todo para la economía del mercado interno y también para la economía extranjera. Cualquier extranjero, lo primero que pregunta antes de venir a México es ¿qué tanto es cierto eso que se dice acerca de los cárteles y de que ruedan cabezas y que cuelgan a la gente de los puentes? Desafortunadamente en algunas comunidades de nuestro país el Estado de Derecho parece que está en crisis, si no es que ausente. Las reformas que lleva adelante o quiere llevar adelante México sin duda son vistas con esperanzas en todo el mundo. Sin duda todos queremos que resulten, porque en la medida que ello ocurra, la mayoría de la población podría verse beneficiada. El proyecto en general parece interesante, pero como en todos los proyectos y en todas las iniciativas, no solo hay que mirar la letra grande, también hay que mirar la letra chica, y esa generalmente no se lee. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.